El método en general funciona en lazos cerrados. Como les dije, soy controlista, así que me gusta ver las cosas de ese modo. Trato de obtener información acerca del sistema, aprender de él, realimentar y mejorar mis predicciones. Hay algunos ejemplos más actuales aquí y con esto voy a terminar. Pero antes de entrar en el ejemplo, un mensaje. Cuando hablamos de predicción, por favor, cuidado con cuál es el horizonte. Todo este tipo de herramientas, si yo aproximo lo suficiente el instante de tiempo en el cual realizo la predicción respecto a la condición crítica, van a ser certeros. El tema es que a mí me interesa hacer predicciones a largo plazo. Me interesa cuando estoy empezando a recibir información respecto a la condición crítica, ver qué va a suceder en 800 ciclos o en 900 ciclos. Porque, como se ve en pantalla en este momento, evidentemente si analizo todos los datos, voy a ser capaz de estimar con mucha precisión lo que va a suceder dentro de 3 o 4 ciclos. Entonces, eso es un pequeño mensaje. Algunos ejemplos que quiero poner un poco en el tapete respecto a lo que es CBM, Condition Based Monitoring y THM. Las baterías. En las baterías, usted recién conversaba a la hora de almuerzo, vamos a tener montones de vehículos eléctricos, otras maquinarias, etc. ¿Qué pasa con las baterías? Esas baterías pueden ser reutilizables. En el caso de algunos procesos podría cambiar las condiciones de carga. ¿Cuánto me van a durar? Y hay dos problemas ahí. Un problema es cuando se va a descargar la batería dado un cierto perfil de carga, y es interesante tratar de caracterizar estadísticamente el perfil de carga para estimar cuánto tiempo me queda de la batería, pero hay otro problema un poquito más complejo que tiene que ver con cómo se degrada la batería en el tiempo. Y algunos fenómenos bien interesantes donde al parecer la capacidad de la batería se tiende a incrementar momentáneamente. El fondo de state of health de la batería crece. Se debe esto a procesos físico-químicos, pero es interesante porque en un modelo de negocio donde, por ejemplo, tengo que decidir cuándo reutilizar la batería o cuándo reciclarla, me interesa saber el momento en el cual realmente llego a un estado de degradación en el cual ya tengo que tomar una decisión. Esas decisiones, bajo estos enfoques, pueden ser tomadas en línea y puedo tomar la información de los distintos ciclos de carga y descarga de la batería en el tiempo para ver cómo está evolucionando. Algunas figuras ahí para tratar de ilustrar lo que se persigue. Generalmente el output de todo este tipo de algoritmos es una distribución de probabilidad, y una vez que tiene esa distribución de probabilidad uno puede hacer lo que quiere, sacar intervalos de confianza, valores esperados, sacar el momento en el cual la probabilidad es mayor o igual que 5%, 10%, etc. Eso es un poco el concepto. Para los que quieren hacerse un poquito millonarios, bueno, uno como modesto profesor de universidad siempre busca dónde encarar el diente, pero hay aplicaciones de este estilo en finanzas, y tiene que ver con la volatilidad del sistema. Hay muchos modelos en este momento circulando, pero todos fallan en un principio básico, y es que los seres humanos se comportan como un random walk, y eso no es cierto. En el fondo se pueden considerar modelos un poco más complejos, donde también tengo intervalos aceptables para la incertidumbre y trato de estimarlos en tiempo real para determinar cuándo el mercado está más volátil, y bueno, los economistas saben qué hacer cuando el mercado es más volátil. Yo ahí no tengo mayor conocimiento, lamentablemente. Como conclusión, si no, no estaría haciendo la charla en este momento. Ahora, como conclusiones, en el fondo me interesa dejar en claro el concepto de incertidumbre, el concepto de que existen herramientas actualmente disponibles para caracterizar esa incertidumbre, no solo en un instante de tiempo determinado, sino cómo evoluciona en el tiempo, y cómo incorporar eso dentro de los procesos de toma de decisión, que también hemos tenido alguna referencia, alguna charla interesante durante la mañana. Sin más, muchas gracias. En realidad entiendo que todos los modelos y todo lo que tu charla está basada, ¿cierto?, en pronosticar, ¿cierto?, incertidumbre o reducir incertidumbre basado en data, en información que ya conozco, que ya tengo, en histórica. ¿Qué puedo hacer o qué podría hacer si no tengo data, tengo un equipo nuevo, una innovación, que no tengo historia, que es novedoso, y cómo podría yo proyectar y reducir la incertidumbre?
Ok, es una súper buena pregunta. De hecho, cuando estamos hablando acerca de modelos que tratan de verificar condiciones de falla, siempre los datos son escasos porque no es fácil hacer fallar un proceso y es muy costoso, a menos de que se haya verificado falla en el pasado y tenga esos datos registrados, lo cual es siempre muy bien recibido. Cuando tienes un proceso nuevo, yo recomiendo establecer algún análisis fenomenológico como un primer input. Es decir, establecer primero que nada cuáles son las variables dentro de tu proceso que son críticas a la hora de supervisarlo, donde tú tienes relaciones que de alguna manera afectarían el desempeño del proceso de realizarse alguna modificación. Después, generalmente estos modelos dependen de parámetros. De una u otra manera, la estructura que generalmente combinan estos elementos fenomenológicos y otras relaciones que uno intuye. Hay relaciones que en algunos procesos tú sabes, el voltaje y la corriente deberían estar relacionadas, etc. Pasan por un proceso de estimación donde, por ejemplo, filtro de partículas u otros elementos, filtro Kalman, etc., pueden ser utilizados para estimar en línea los parámetros. ¿Por qué es interesante la idea de estimación en línea? Porque te permite además determinar si el concepto de que los parámetros son constantes es válido o no. Y en función de eso tú puedes determinar qué tipo de modelo finalmente vas a utilizar para detección de fallas. Si tú tienes un proceso y el parámetro de tu modelo cuando lo estimas en línea empieza a variar bruscamente de un día para otro, entonces el supuesto que es constante no es válido y por lo tanto un enfoque basado en variabilidad bajo un punto de operación puede no darte buen resultado a la larga. Entonces pasa... Redefino mi pronóstico en ese momento, en ese punto. Ahora, punto de inflexión. En esos puntos es importante ver cuál es la variabilidad de algún indicador de pronóstico. Por ejemplo, digamos el valor esperado, para hacerlo sencillo. Pero, por ejemplo, ¿cuánto varía el valor esperado que yo estoy calculando si tengo 5 datos, 10 datos, 100 datos, 1000 datos? ¿Cambia mucho o no? Porque esa variabilidad también es un indicador de cuál es la confiabilidad de tu sistema de pronóstico. Y de hecho, no quise entrar mucho en riesgo acá, pero cuando uno hace de alguna manera indicadores de riesgo, no solo debería considerar cuál es la incertidumbre del sistema porque yo no conozco un parámetro, sino que también tengo que considerar cuál es la incertidumbre asociada al algoritmo que estoy utilizando. Y si ese algoritmo no converge o está dando resultados erráticos, entonces mi riesgo crece porque no tengo real conocimiento respecto a lo que está sucediendo. Entonces, es toda una concatenación de hechos. En el caso particular que te puedo hablar del helicóptero, de hecho, había pocos datos, y ustedes pueden entender por qué. Y a esos datos, de hecho, yo no tenía acceso directo, por no ser ciudadano norteamericano, evidentemente. Entonces, hay todo un trabajo previo que se basó en modelos de análisis de elementos finitos, digamos, Finite Element Analysis. Y esos modelos trataban de determinar cómo ciertos estreses o cargas afectarían el crecimiento de una fractura. Lo que después se hace es que por los pocos datos que se tienen se trata de hacer interpolación y establecer alguna relación que tenga sentido, y ahí es donde hay que tener cuidado porque la interpolación no implica buena extrapolación. Eso de los asumiendo que no son outliers. Asumiendo que no son outliers, sí. Por eso que la figurita que mostraba los modelos, ojo con cuál es el conocimiento y la cantidad de datos. Si estamos en un caso donde los datos son pocos y además son malos, no hay mucho que hacer, no hay más que esto. La información está presente, tengo que extraerla, pero si no tengo información ahí, no se puede hacer mucho. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, sí. Porque en este tema de mantenimiento hay una cosa que es crucial, que es cuando le meten mano al equipo o al componente. Lo único que sabe es que es la fecha, quizás la duración de esa intervención. Quizás la naturaleza, por ahí está una línea que nota, mira, le hicimos tal cosa. ¿Y eso cómo lo metes en este tipo de modelos que la información más bien está bastante bien muestreada desde los sensores, etcétera, etcétera, versus estos otros datos que son transaccionales y bien subjetivos a veces? La forma correcta de incorporar eso viene en cuanto a la distribución de probabilidad que uno asume para los parámetros desconocidos del proceso o aquellos que tienden a ser ajustables por efecto de estas intervenciones. Uno tiende a decir gaussiano, el parámetro es constante más un ruido, ¿cierto? Y trata de estimarlo. Pues bien, no necesariamente eso es reflejo de la realidad y uno puede tener un modelo muy interesante desde el punto de vista de hiperparámetros, en los cuales, por ejemplo, la incertidumbre asociada al valor del parámetro depende de entradas externas. Si yo tengo un proceso de estimación y el proceso de estimación ha observado el sistema durante un cierto rango de tiempo, uno
debería considerar que la incertidumbre empieza a disminuir. Pues bien, si yo intervengo el sistema nuevamente, tengo un aumento de incertidumbre. Y de hecho, la manera correcta de implementar esto en el algoritmo es artificialmente aumentando la incertidumbre en los parámetros del sistema cuando una señal externa indica de que hubo, por ejemplo, un mantenimiento o una intervención. Y de esa manera el algoritmo vuelve a tratar de converger, pero ahora bajo el supuesto de que las observaciones pasadas no necesariamente caracterizan lo que está sucediendo en este instante. Eso es matemáticamente la mejor manera de incorporarlo. Okay.